You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. 27 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Estamos en Algo que Contar, el programa de la radio que cuenta historias con valores, y preparados para una entrevista hermosa. Ya llegó nuestra entrevistada del día, está aquí presente y quiero presentarlas a todos ustedes para que podamos empezar a conversar con ella mientras ya acomodamos todos nuestros auriculares, nuestras cosas. Así estamos bien. Con nosotros está Noelia Olivera. Buen día, Noé. Buen día, Edu, ¿cómo estamos? Y el Edu está... Estamos contentos. ¿Te digan Edu o Eduardo? Y las dos formas. Edu es muy bonito y no Sí, pega con sí. vos, digamos. Sí, muy formal, ¿no? Muy formal. Sí, más vale. ¿Cómo estás, Noelia? ¿Cómo Muy amaneciste bien, hoy? Muy bien, muy bien. Cansada, pero bien. Una semana bastante agitada. ¿En serio? Sí, sí, Bien, ¿y te motiva a venir a la radio? por supuesto, siempre. Y más si me invitás vos, mira. Mirá, veo que la verdad agradecido. Estuviste desde tan temprano y ya presente acá, firme, muy responsable, la Noe. Y bueno, a ver, para los que no te conocen, yo te conocí hace una semana, Noelia, ¿no? Bueno, para los que no te conocen, ¿quién es Noelia Olivera? Ya empezamos con esta pregunta muy difícil. ¿En serio? Sí. Viste que es muy difícil presentarse. Cada uno, ¿no es cierto? Es mejor que otro te Es lo muy presente. difícil hablar de uno. Y bueno, Noelia Olivera es una chica del interior, Ujú. de la provincia. Yo soy de Panambí. Hace 17 años vivo en Posadas, pero bueno, soy de allá. Me vine a estudiar a Posadas. Noelia, ¿a cuántos kilómetros está Panambí de Óvera? 30. 30 O sea, por lo kilómetros. menos mi casa, digamos, más Sí, o menos sí. 30 kilómetros. Sí, Y sí. así que hace 17 te viniste para Posadas. Así es. ¿Eh? No hay que contar mucho eso porque viste que te delata la edad y todas esas cosas. En serio, ¿no? Ah. No, y cuando tenés ahí tus hermanos, tu familia, ¿está todavía en Panambí o también se vino para Posadas? Sí, no, mi familia está toda en Panambí, sí. Mi hermano, mi papá, mi mamá, mi sobrinita, mi cuñada, están todos allá, sí. Sí, sí. Bueno, ¿no? ¿Y qué recordás de ese tiempo cuando naciste allá en tu barrio, en tu zona? Tus amiguitos, ¿a qué escuela te fuiste? Me fui a la escuela que quedaba a 1 kilómetro de mi casa, íbamos Uh, caminando. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero viste que 1 kilómetro es muy cerquita. Sí, sí. A la escuela 322. Y creo que tengo los mejores recuerdos en esa escuela. Cada vez que voy a Panambí y paso y la veo es recordar momentos hermosos porque... ¿Uno de ellos? Me gustaba mucho el comedor de la escuela. La comida del comedor. Ah, ¿en serio? Sí, los juegos en las canchas, la parte de educación física. Siempre me gustó el deporte, así que... no sé si me gustaba mucho estudiar, pero... Sí, sí, sí. No, pero sí, la verdad que tengo re lindos recuerdos de Panambí. Es totalmente distinto a vivir en una ciudad, por supuesto, pero yo ya estoy sumamente acostumbrada igual a vivir en Posadas. Creo que no me iría. Pero Panambí es Panambí, es mi lugar en el mundo. No, digamos. más vale que sí. Y cuando dijiste el comedor, ¿sabes qué me trajo a mí recuerdos, Noé? Que el comedor de mi escuela, cuando yo me iba también a primero y segundo grado en Jardín América, llegar la parte del comedor y cuando repartían la galleta Ay, no. del mediodía, eso era lo máximo en la bolsa de papel. La comida de la qué lindo escuela recuerdo. es lo mejor. ¿No es cierto? No sé, olvídate. Qué lindo. Tiene Noé. otro sabor. Y no, y ahí en ese tiempo que estuviste en tu primaria, en tus compañeritos de aquella época, que me imagino que andabas también descalza por esa zona, ¿no? Si uno, viste, siempre piensa del interior, a veces el divertirse con la tierra colorada un poco, a todos nos gustó. Sí, sí, sí. Creo Hasta, yo, ¿no? hasta muy grande usaba siempre, me gustaba mucho usar las hojotas de las hawaianas, ¿viste? Sí. Las de Brasil. Sí, Yo sí. vivía en hojotas. Siempre. Sí, sí, sí. Sí, qué lindo. No, y con tus papás, que por ahí, viste que este es un programa que estamos hablando de valores, que ahora, bueno, vamos a ir conociendo un poco tu historia, por qué es que te invitamos al programa, pero vos qué recordás por ahí de valores que hayas aprendido de tu papá, de tu mamá, de tus abuelos, de los tíos que siempre están cercanos a uno. Sí, yo creo que, bueno, por ahí yo mamé mucho el tema de la honestidad
del respeto en casa, digamos. Mi papá siempre fue una persona muy honesta y muy frontal también. Siempre le tuvimos mucho respeto igual, pero creo que la honestidad que ellos me inculcaron y el respeto y la humildad hacia las otras personas, digamos, creo que eso fue lo que más me quedó. Que no siempre que vos no sos más que nadie, digamos, que todos estamos al mismo nivel. Y porque, por ejemplo, yo siempre recalco que en casa, mis padres, por ejemplo, como pareja, jamás discutieron delante de mí o de mi hermano, digamos. Yo nunca vi una discusión de ellos, digamos. Y yo valoro mucho eso, digamos, porque podrían haberlo hecho, pero evidentemente lo hacían en un momento en donde nosotros no estábamos, digamos. Cosa de cuidar esa parte, digamos. ¿Te parece importante? Por supuesto. No me imagino haberlos visto discutir o por ahí uno veía malas caras o esas cosas, pero trataban de cuidar esa parte. Creo que es muy valorable. Es cierto, ¿no? Por eso no me gusta cuando discuten o no me gusta discutir con parejas ni con nadie, digamos, porque no lo tengo como incorporado, digamos. Sí, te entiendo, ¿no? Y ahí entonces esa es una de las cosas pero que... si querés podemos pelear un poquito. No, para nada, no. Vos sabés que y ahí en ese tiempito, cuando eras chica, si te remontás a esa época, soñabas cosas, como todos. ¿Cuáles eran algunos de tus sueños, Noé? Yo siempre fui muy cambiante. Un día me gusta una cosa, otro día me gusta otra. Pero a mí me gustaba mucho bailar, creo que te lo había comentado cuando nos conocimos. Yo me la pasaba bailando. Me juntaba con mis amigas, con mis primas en casa y armábamos coreografía, ¿viste? La de los bailes brasileños que un tiempo andaban re de moda. Y nos pasábamos horas bailando y armando coreografías. Y siempre por ahí me tiraba más por lo artístico. Y yo quería ser bailarina, actriz, modelo, todo junto. ¿Te gustaba eso, la parte artística? Sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Vos sabés que creo que ayuda mucho para la expresión de uno, ¿no es cierto? Sí. Y cuando a veces me sorprende acá de un invitado, la invitada, que le pregunto qué soñabas por ahí cuando eras chiquita o chiquito, y muchas veces en su vida real de hoy, de adulto, dista mucho de ese sueño, o bien es un calco. Eso es lo que siempre quise, ¿viste? Claro. Y hoy vos estás haciendo totalmente otra cosa. Ahora sí, por ahí, por ejemplo, si nos contás hoy, ¿qué haces? Y hoy hago deporte, que no es tan distinto, digamos. Yo creo que lo único, deporte hice siempre, de chiquita también, incluso antes de tomarlo como de manera profesional al deporte, también lo hacía. Y la única diferencia por ahí que noto es que ahora no estoy bailando. Quizás en algún momento, si no hubiese pasado por todo lo que pasé, sí, quizás estaría bailando, no de manera profesional, no creo, pero sí lo haría de manera esporádica porque sí es algo que me re gustaba, digamos. ¿No viste que a la secundaria también te fuiste a la misma escuela? ¿Cambiaste? No. La secundaria la hice ahí en Panambí, pero en un bachillerato. En un bachillerato. Uh-huh. ¿Y después quisiste estudiar algo en la facu? Sí, pasé por muchos lugares. ¿Qué intentaste primero? Contador público. Ah, mira vos. Sí. Pero hice un año y en realidad hice contador público porque no me quería venir a Posadas en ese momento cuando terminé la secundaria, porque la idea era estudiar licenciatura en Trabajo Social o Derecho, y como no me quería venir a Posadas, decidí quedarme en Oberá y probé con contador público. Pero bueno, hice un año y me di cuenta que no era lo mío, digamos, no me gustaba para nada. Uh-huh. Y bueno, después dejé eso y después sí me vine a Posadas a estudiar licenciatura en Trabajo Social. ¿Y ahí cómo te fue? Bien, me quedó la tesis y ahí quedó. Cursé todo. Después cuando decidí retomar la tesis, había cambiado el plan de tesis y tenía muchas materias por hacer y bueno, volví a hacerla, pero me di cuenta que no quería terminar porque no era lo que quería hacer y bueno, dejé. No, ¿y qué pasó en septiembre de 2012? Que fue un hecho para mí, un antes y un después en tu vida. En el 9 de septiembre del 2012
Yo tuve un accidente automovilístico en donde casi pierdo la vida. Entré con un 10% de vida al hospital y bueno, hoy, casi 10 años después, la estoy contando y eso creo que a veces es más importante que otra cosa. Totalmente, ¿no? Uh-huh. Justo era la época de la fiesta del inmigrante, ¿no? Así es. ¿Habías ido a la fiesta? Había ido a la fiesta, sí. Sí. Y por ahí si me contás algo de cómo fue esa previa. Bueno, yo había ido a verlo a Abel Pintos porque estábamos con mi prima y unas amigas que queríamos ir a ver el show de él. Y después de su recital decidimos salir. Y yo cuando volví a casa, que ya era de día... ¿Todo eso pasaba en Oberá? Y vos todo tenías en Oberá, que ir yo hasta tenía Panambí. que ir hasta Panambí, sí. Que en realidad yo vivía en Posadas ya, pero justo me iba a la casa de mis papás, digamos. Y en la mitad del camino, yendo hacia la casa de mis papás en Panambí, me dormí mientras manejaba. Bueno, y ahí volqué con el auto y no llevaba el cinturón. Es un detalle importante lo del cinturón de seguridad, ¿no? Sí, porque teníamos la mala costumbre siempre que salíamos de Panambí, llegábamos a Oberá, nos poníamos el cinturón y cuando salíamos de Oberá nos sacábamos el cinturón. Y está muy mal. Pero bueno, en ese accidente tuve un montón bueno, me lesioné la columna, después la parte interna, donde está el vaso, me rompí 5 costillas, la clavícula. Pero bueno, lo más grave era la parte interna, de adelante, digamos, lo que es la parte del abdomen, que fue lo más grave, que me dejó casi de manera muy grave. Y la parte de la columna que bueno que dejó secuelas que hace que hoy yo me maneje en silla de ruedas. ¿Tuviste muchos miedos ahí, Noé? No, sí, puede ser. Es como que, a ver, yo no soy una persona no lo era antes y ahora mucho menos, digamos, de pensar mucho en el futuro, digamos. O sea, yo iba pasando el día a día. Estuve 3 días, después del accidente estuve 3 días en coma inducido. Bueno, después de esos 3 días de coma inducido me lograron que yo despierte sin ningún tipo de inconveniente, porque viste que primero te prueban a ver si podés mantenerte despierta después de una situación así. Pero no hubo complicaciones y a los 2 o 3 días pasé a una sala común y estuve casi un mes internada, digamos, en general. Pero bueno, al lesionarme la columna hizo que tenga que después rehabilitarme para manejarme de nuevo, todo sola, digamos. Eso llevó su tiempo, ¿no? Sí, por supuesto, hasta el día de hoy. En realidad tenés que mantenerte en movimiento, siempre. ¿No? ¿Y cómo fue esos primeros momentos después del accidente que te encontraron, me imagino, ¿no? Y bueno, te socorrieron. Sí, bueno, justo, bueno, yo nunca perdí la conciencia, digamos, siempre cuando el auto dio vuelta, yo no fui despedida, quedé incluso adentro del auto, pero sí justo me encontró un conocido que era de Panambí, justo nos habíamos cruzado en la ruta y después él pasó por delante de donde yo había volcado y bajó ahí donde estaba yo, digamos, me conoció una vez que llegó cerca porque no sabía que yo tenía ese auto. Y se dio cuenta quién era y demás, y bueno, él llamó a mis papás y al momento de ese también llamaron a la ambulancia y lo bueno, y quiero rescatar también que fue muy importante el rescate que se me hizo en ese momento, digamos, con todos los cuidados, porque gracias al buen rescate que se me hizo, no hicieron ningún movimiento raro con mi cuerpo, que era re importante mantenerlo en condiciones, digamos. Que eso fue lo que rescataron mucho después de haberme hecho los primeros auxilios, digamos. Qué lindo, ¿no? Sí. Nunca me puedo acordar el nombre del señor, pero había una enfermera también que se llama María y este doctor que ellos dos me hicieron el rescate. Después estuvimos en contacto, incluso comimos asado todos juntos después de haber pasado todo eso, pero sumamente bien, digamos. Pero no, y cuando estuviste en el hospital, ¿no? Que fueron tus primeros días, ¿cómo fue ese momento cuando te dicen, te imaginabas que podrías llegar a quedar inválida de las piernas? Bueno, eso fue un momento un poco raro porque cuando a mí me pasan a sala común,
obviamente todo el mundo sabía el pronóstico, menos yo. Y en uno de esos días entra el doctor que me había operado, que me había operado, y sin hablar previamente con mis padres en ese momento para ir a informarme de la situación en la que yo estaba, se mandó solo, así como quien dice, y fue a decirme que bueno, que yo no iba a volver a caminar, que iba a necesitar una persona constantemente toda mi vida para que me ayude, que no iba a volver a ser independiente. Bueno, es como que yo siempre digo que a mí cuando él me dijo eso, es como que me entró por un oído y me salió por el otro, porque no lo pude procesar en el momento, digamos. Porque yo tampoco entendía mucho qué me había pasado, porque nadie me había dicho, digamos. Yo sabía que había tenido un accidente y que estaba ahí internada. Y había salido un coma inducido, o sea, estaba con muchos medicamentos encima. Y bueno, cuando él me dice eso, es como que, bueno, me quedó y me acuerdo que como había pasado varios días de que yo estaba internada, un día llega mi prima y me dice, no, obviamente estaba tantos días internada y tenía pelo en la pierna, y ella me dice, ¿no quieres que te depile la pierna? Me dice. Y le digo, bueno, dale, le digo, pues yo no me podía mover, digamos, no podía ir al baño, nada, hasta estaba en la cama. Y ella trae su maquinita eléctrica, que esas reduelen, no sé si alguna vez la probaste. No. Estaría buena probarla. Y bueno, y cuando ella me empieza a pasar, me empieza a doler. Y me dice, pero si te duele, ¿cómo puede ser que te haya dicho que no ibas a caminar? Y bueno, y me dice, pero ahora, move, me dice. Entonces me empezó a hacer mover la pierna y había movimientos, digamos, en lo que uno daba la orden. Y bueno... Era contrario a lo que te había dicho el médico. Exactamente, porque cuando él me lo dijo yo no intenté hacer ningún movimiento porque, como te digo, yo estaba en otro mundo. O sea, quizás no sé, en ese momento fue muy, muy raro todo. Y cuando ella me empezó a pasar la maquinita para depilarme y me empieza a doler y yo empiezo a mover, ella me dice, pero ¿cómo te va a decir eso si vos estás moviendo? Me dice. Que hoy en día uno por ahí entiende de otra forma. Y bueno, automáticamente lo llamamos al médico, creo que no sé si vino ese mismo momento o más tarde, no lo recuerdo. Y bueno, y le contamos la situación, lo que hace fue poner las manos en mis piernas y me pedía mover. Y obviamente su cara, porque él cuando fue y me lo dijo no me hizo ningún tipo de pruebas. Que por ahí eso yo lo veo como algo que no estuvo bien. Cuestionable. Claro, porque Sí. las lesiones en la columna son totalmente distintas todas, digamos. O sea, uno tiene una lesión medular, que es lo que hace que tengas dificultades para caminar o que no camines, de acuerdo a cómo es la lesión en la médula. Que puede ser completa o incompleta, que quiere decir que te corta la médula o que te lastima la médula. Lo mío fue que llegó a tocar o sea, yo me rompí las vértebras, 3 vértebras, y esa vértebra tocó mi médula, no llegó a cortar mi médula. Por eso yo tenía movimiento y sensibilidad por debajo de lesión. Cuando él viene y me toca y ve que movía, lo único que hizo fue mirarme anodadado y no me dijo absolutamente nada, no me volvió más. No me dijo nada, se dio media vuelta y se fue. Y todos quedamos como, ¿qué pasó acá? Bueno, eso creo que fue un viernes, y él me dijo, bueno, después lo hablamos, me dice. A los 2 o 3 días vuelve y me dice que bueno, que él se confundió y que bueno, que sí, que yo tenía movimiento por debajo de lesión y que lo que tenía que hacer era tener una buena rehabilitación para por lo menos después por ahí volver a caminar con algún andador o con algo. Y quería que yo me quede a hacerme la rehabilitación acá, pero bueno, ya estaba todo preparado como para que yo me vaya. Y así que bueno, por ahí eso fue el resumen de ese momento de cuando él me lo contó. Después, bueno, con rehabilitación y trabajo, sí, yo pude lograr caminar, digamos, con la ayuda de un andador, y en algún que otro momento pude caminar con bastones canadienses, que son los que son parecidos a las muletas. Ujú. Que van enganchados en los brazos, ¿viste? No sé si los conoces. Pero con eso es mucho más difícil. Digamos, yo tengo movilidad y sensibilidad por debajo de la lesión de la columna, digamos, pero no es la misma que antes el movimiento. O sea, tengo menos fuerza
tengo movilidad y tengo más movilidad en una pierna que la otra. Y a mí el desgaste físico y el agotamiento es muy grande, digamos, para caminar. O sea, yo doy 5 o 6 pasos y estoy sumamente agotada, digamos. No me es funcional. O sea, puedo pararme con la ayuda de un andador o agarrarme de algún lado, pero caminar o llevar mi vida, digamos, en la rutina diaria caminando me es imposible porque no me es funcional, no me da independencia, digamos. Por eso yo por ahí uso la silla como para manejarme el día a día, digamos. Entiendo. Y te fuiste para Buenos Aires para hacer también la rehabilitación, ¿no? Sí, yo la hice la rehabilitación en Fleni, de Escobar. Ajá. Y tuviste un kinesiólogo... Sí, tuve un kinesiólogo bastante A ver, complicado. contame algo de eso. Sí, era muy exigente y me hacía sufrir mucho, me hizo llorar mucho, pero creo que lo rescato mucho porque creo que si él no me hubiese exigido, porque él me decía, porque yo decía, cuando me paraba las primeras veces, lo que hacen ellos es fijarte las 2 piernas como para que la rodilla no se doble. Cuando tiene menos sensibilidad, o sea, menos fuerza la pierna, viste que cuando vos estás débil, que se te doblan las rodillas, en ese momento yo tenía muy poca fuerza porque recién salía de la internación y demás, y había que trabajar mucho la parte de musculación. Entonces lo que hacen ellos es fijarte con unas valvas, se le dice, que son como unos caños PVC abiertos, que van por detrás de la pierna y te la vendan, cosa de que vos camines como un robot, ¿viste? Y no se dobla la rodilla como las rodillas fijas. Bueno, y los primeros días yo caminaba en paralelas con esas 2 fijaciones en las rodillas y a medida que fui recuperando fuerza en las piernas y siempre recuperé más fuerza en una que en la otra, cuando me sacó la primera vez en una de las piernas en la que yo tenía más fuerza, me acuerdo que tenía un miedo de caerme y no quería saber nada, digamos. O sea, yo decía, no, me está sacando la posibilidad de seguir caminando con lo más fácil. Y me acuerdo que me hacía sufrir mucho y la primera vez que me sacó lloré un montón y entré en crisis y tenía miedo. Pero fue una persona que a mí me ayudó muchísimo, no solo en la parte física, digamos, en entrenamiento, sino también en lo psicológico. Era una persona muy exigente y él sabía que yo podía más, digamos, al límite que yo me ponía, digamos. Y gracias a que él me empujó a trabajar para lograr y mejorar, yo estoy eternamente agradecida de él, digamos. Pero qué lindo, ¿no? Sí. La verdad que muy lindo. Mariano Leado. Mariano se llama, ¿no? Se llama, sí. Sí, qué bueno. Sí. Ojalá que nos esté escuchando porque mira, en todas las redes sociales tratamos de publicitar, de mostrar el programa de hoy, la entrevista que teníamos con vos. Y bueno, si estás ahí, Mariano, te mandamos un saludo grande. Hoy ya Noelia está sentada acá compartiendo su testimonio también. Y mirá, la gente nos está escribiendo, ¿no? Algunas cositas que quiero por ahí compartir. Aquí enviando su mensaje al 3764 367262. Es el celular de la radio. Noemí nos escribe y dice: hola, aquí prendidos a tu programa, saludos a Noelia, que tuve la oportunidad de compartir con ella en el básquet adaptado con José Luis Gómez. Ah, mirá, Mirá saludo vos. a Noemí. Sí, viste. Sí. Y bueno, así que un beso grande también para Edgardo, que nos está escuchando, prendido a la radio siempre. Así que un abrazo, y para Claudia Menéndez de Resistencia, que siempre está prendida al programa y ya desde temprano hoy. Muy bien. Así que un beso grande. Y bueno, llegó el momento, mirá, faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Es hora de escuchar música, así que es el turno de un buen tema musical, ¿te parece? Muy bien. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. 9 de la mañana, 4 minutos. Aquí estamos en Algo que Contar, el programa de la radio que cuenta historias con valores, recibiendo tan lindos y cariñosos mensajes de la gente.
Un beso grande para vos, Claudia, que estás ahí en Resistencia. Atenta, me imagino que estás tomando tu matecito, escuchando esta linda historia de Noé y viendo también un poquito cómo fue ese proceso de superación para ella, porque estamos con Noelia Olivera, aquí nuestra invitada del día, escuchando que ella en septiembre del 2012 tuvo un accidente, volcó con su auto y se lastimó la médula en su columna y bueno, eso lo trajo consecuencias fuertes en su vida, así que hoy no está en sillas de ruedas y está con un grado importante de invalidez en las piernas, pero sobre todo no ese paso que me decías hoy, mirá, cuando el médico se acercó y me dijo, mirá, no vas a poder bailar más, que era un sueño tuyo de cuando eras niña, no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer aquello, dependerás de los demás. Me imagino que fue como un shock, me dijiste acá, no, me entró por un oído y me salió por el otro, pero después eso empezó a sedimentar y empezó a tomar fuerza en tu cabecita, ¿no? Sí. No sé cómo fue ese momento, digo, de ¿qué hace uno cuando es como, no sé si empezar a vivir otra vez, ¿no? Pero, sí, pero digo, empezás de nuevo, todo. ¿qué fue ese empezar de nuevo para vos? Empezás de nuevo, te empezás a conocer de nuevo, porque todo es nuevo, para la redundancia. Tu cuerpo es otro, algo que por ahí lo hacías de manera natural, como ponerte, no sé, una media, pasó a ser un trabajo arduo en ese momento cuando era muy reciente, digamos. Yo aprendí a conocerme de nuevo. Hoy en día soy 100% independiente, pero obviamente que al principio todo costó porque era toda una situación nueva. De todo lo que lo hacías caminando, parada o de manera natural, todo te costaba o te cansaba solo el hecho, por eso, el hecho de ponerte una media ya te cansaba, digamos, ponerte un calzado, porque era totalmente distinto a cómo aprendiste o cómo lo hacías antes. ¿Y cómo procesaste eso de verte distinta frente a las demás personas también? Y eso creo que por ahí es lo más complicado, porque mucha gente por ahí te ve y lo que ve es que no puedes caminar. Y lo malo está en que no caminás y que salís dentro de lo que es el estándar de la norma, digamos. Yo siempre fui muy estética y obviamente que pasar a estar parada y caminando, a estar sentada en una silla de ruedas, obviamente que fue una situación difícil, pero yo siempre resalté y vi la parte positiva de que yo entré al hospital con un 10% de vida. O sea, yo estuve a punto de no estar contando ahora, por ejemplo. Y yo siempre dije, bueno, yo tengo esto y tengo esto. Digamos, hay cosas que sí puedo cambiar y hay cosas que no puedo cambiar. Y yo sabía que mi vida iba a depender o de un bastón, o de un andador, o de una silla, y que eso era lo que yo tenía en ese momento. Y era tomarlo y seguir, o quedarme encerrada en no sé, entre cuatro paredes y no seguir mi vida, digamos. Entonces fui pasando el día a día, fui rehabilitándome, fui trabajando, o sea, después que volví de rehabilitación de Buenos Aires, seguí con mi vida, con mi trabajo, con mi estudio, con todo lo que era mi rutina. Obviamente de una manera distinta, pero fui sorteando obstáculos y creo que hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Y no está en quedar, o sea, yo siempre fui una persona sumamente hiperactiva y en mí no está quedarme, digamos, en nada. Yo sigo avasallando con todo y no me importa nada. Y entonces es como que sigo mi vida, digamos. O sea, yo no sufro mi discapacidad. Es más, estoy tan acostumbrada a esta nueva vida que ya no, o sea, tengo recuerdos de la otra, pero es como que no, sí extraño algunas cosas, pero no es algo que me quite el sueño. Y sí, por ahí veo mi discapacidad o me molesta mi discapacidad cuando voy a un lugar y no puedo ingresar o cuando me topo con barreras que la sociedad me las pone, digamos. Que eso ahí es donde uno hace clic y yo veo que tengo una discapacidad, porque si no, pasa desapercibida, digamos. En la semana me contabas que había una persona que un día te dijo que
¿qué harías si no podés volver a caminar? Como que se te terminó la vida. No, bueno, la gente necesita por ahí, lo primero que hace cuando te conoce, que me pasa muy, muy seguido dentro de lo que son estos 10 años casi, que antes de preguntarte cómo estás o cómo te llamás o qué haces de tu vida es, ¿vas a volver a caminar? Es lo único que importa. Es como si la gente no viera otra cosa. Como que sí o sí te tiene que hacer esa pregunta. ¿O qué te pasó? No puedes sortear esa parte, digamos. Pero yo creo que también pasa por una cuestión de no aceptar o de no ver lo diferente. La gente necesita verte parecida o dentro de lo que es la norma, digamos. Yo me acuerdo que cuando estaba en rehabilitación, sí, entrenaba todos los días a la mañana y a la tarde, y yo estaba empecinada en que cuando yo volvía a Posadas iba a estar más tiempo con el andador caminando que con la silla, digamos. Que también yo veía como algo que lo tenía que hacer sí o sí. Después cuando volví acá me di cuenta que no, digamos, que yo necesitaba mi independencia y necesitaba ser funcional. Y me acuerdo que cuando estaba en rehabilitación en una oportunidad con mi kinesiólogo, y se lo dije, no, pero yo quiero caminar, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y me mira así y me dice, pero caminar no es todo en la vida. Y cuando me dijo así, dije, bueno, ¿cuánta razón tiene? Porque, ¿Qué te pasó ahí? ¿Por qué necesitamos, por qué somos mejores si somos bípedos que caminamos, digamos? Creo que la gente, más allá de lo que es una lesión medular, una lesión medular tiene un montón de complicaciones, no solamente que no puedes caminar, y la gente parece que necesita sí o sí verte de pie, es como una necesidad. Si bien eso está cambiando mucho hoy, ya está la discapacidad y lo que es más que nada la silla de ruedas, porque por ahí es lo que más choca, está siendo un poco más visible hoy en día, visible para bien, digamos, pero todavía falta mucho como sociedad, necesitamos crecer mucho y ampliar un poco la visión. Me dijiste la vez pasada que había una frase que por ahí no estabas muy, muy de acuerdo, que la actitud siempre lo puede todo. Yo ¿Cuál es con tu una mirada, digamos? sí, no estoy tan de acuerdo con eso, porque yo con una buena actitud no transformo una escalera en una rampa, digamos. O sea, yo puedo ponerme delante de una escalera y con toda la actitud del mundo no la puedo transformar en una rampa. Entonces creo que va por ahí, digamos, el que no estoy tan de acuerdo, porque a veces no alcanza con una buena actitud. Y no depende solo de mí, digamos, el trabajo solamente de mí, porque quizás yo pueda subir la escalera sentada, digamos, y arrastrando la silla como puedo, pero no sería ese el resultado, digamos. O sea, el resultado depende de todos como sociedad, digamos, de mí, por tratar de superarme, y del resto de la sociedad que también está conviviendo conmigo, o yo conviviendo con la sociedad, que trabajemos en conjunto como para que las barreras dejen de existir. Te das cuenta, ¿no?, de que escuchándote, yo también me doy cuenta, y les cuento a la gente, ¿no?, que ese es uno de los motivos por los que hacemos el programa de radio. El tomar conciencia, porque una cosa es, yo lo puedo saber porque lo leí, porque dice por ahí, porque escuché. Ahora, tomar conciencia es otra cosa. Tomar conciencia frente a la adversidad o frente a esto distinto, hace que yo me dé cuenta que, mirá, la pucha, es cierto lo que decís. Sí. ¿Cómo le voy a poner, te choco con una frase de esas de repente, o te pongo la vara tan alta que es inalcanzable para vos, por más que la quisieras? Sí. Y nadie está exento de lo que, por ejemplo, es que a vos te pasó en la vida. Exacto, ¿cierto? pero por eso, en realidad, las personas en general creen que la discapacidad es algo que le pasa al otro. O sea, es algo que no me pasó a mí, no me pasa a mí. Es algo que le pasa al otro. ¿No es así? Que es así. El común de la gente cree que la discapacidad es algo que le pasa a mi vecino, al que está allá. Y a mí no me va a pasar. Claro, y cree que no le va a pasar. Yo también. Vos también pensabas así, ¿no? Yo tengo un tío que hace muchísimos años tiene una discapacidad porque él tuvo un accidente y es amputado.
de una pierna. No estuve muy alejada de la discapacidad, digamos, en lo que es mi vida. En tu casa, ¿no? Y siempre me rodeé de gente con discapacidad, pero quizás no lo veía como lo veo hoy, digamos. Quizás no respetaba como respeto hoy. Y eso yo creo que hay que cambiar. No esperar a que te pase a vos o que le pase a alguien cercano como para empezar a ver de que también la persona con discapacidad es parte de esta sociedad y también tiene derechos. Y es una cuestión de respeto entre todos. Porque ¿por qué yo voy a dejar el auto estacionado en una rampa por 5 minutos sabiendo que por ahí no va a pasar una persona con discapacidad si son solamente 5 minutos? Me pasó un montón de veces que llego a un lugar, me bajo y esa persona, porque dejó 5 minutos el auto, yo tengo que pegar la vuelta 2 manzanas para poder subir a una vereda. Y quizás estos 5 minutos para una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad no le costaba nada dejarme un poquito más lejos y caminar una cuadra. Entiendo. Entonces son por ahí cosas sencillas que por ahí para una persona sin discapacidad es una tontería, para mí es un montón. Sí, entiendo, Noé. Noé, y después de cuando evidentemente tu vida cambió, tu mirada de la vida cambió, hoy por ahí, ¿cuál es tu propósito con todo esto que te pasó, Noé? Y que te está pasando, como decís vos, es cotidiano, te levantas todos los días, te miras al espejo, acá está Noelia, ¿no? Tengo que poner más me espejos en mi acepto. casa. Sí. Tratás de tomarte la vida siempre con humor, veo, desde que te conozco, Noelia, ¿no? Y como dijiste vos, esa Y de preguntarte a veces, ¿por qué me pasó esto? ¿O para qué me pasó esto? Es muy distinta. Sí, es muy distinta. La sí. respuesta que lleva una u otra, sí, ¿no? por supuesto. Yo creo, siempre fui muy, incluso de antes, digamos, que todo pasa para algo. Nada es porque sí. No es que a vos te pasó algo porque y te tenés que preguntar ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a mí? Digamos, ¿por qué yo tengo que pensar que no me tenía que pasar? Entonces, creo que todos tenemos un propósito y a ver, yo hoy hago deporte y lo tuve como de manera profesional y hoy ya no, digamos, pero pasé por selección argentina en básquet. Contame un poco eso, ¿no? Bueno, como te decía, yo antes del accidente hacía algo de deporte, hacía algo de fútbol, de vóley, pero siempre estaba rodeada, digamos, del deporte. Y bueno, y después del accidente busqué hacer un deporte y bueno, justo llegó el básquet sobre silla de ruedas a mi vida y a los pocos meses que empecé a entrenar acá en Posadas, tuve una convocatoria de selección argentina y bueno, me fui a probar, quedé y estuve casi 4 años compitiendo con las chicas. ¿Con las lobas? Con las lobas. Y las lobas es el nombre, ¿no? Sí. De la selección femenina. Femenina argentina, sí. De básquet adaptado. Exacto. Básquet sobre silla de ruedas, en realidad. Sobre silla de ruedas. Y nada, yo creo que si no me hubiese pasado lo del accidente, no. A mí siempre me gustó el deporte y quizás no. Es más, cuando me vine a Posadas a estudiar, estuve a punto de empezar a entrenarme en vóley. Y viste cuando vos postergás, porque siempre hay algo más importante, digamos. Y en definitiva terminé no haciéndolo y era algo que me re gustaba. Y bueno, y después del accidente que empecé con básquet, yo directamente, y antes no hacía nada de básquet, lo veía, no sé, habré visto algún partido muy esporádicamente, pero no era algo que no tenía ni idea cómo se jugaba. Y cuando probé básquet en silla, que es muy parecido al básquet convencional, me enamoré perdidamente de este deporte y yo me levantaba todos los días pensando en que iba a entrenar y que me viera una concentración y que iba a viajar y que iba a competir. Y hasta el día de hoy me gusta, digamos, yo de manera profesional lo dejé, pero es algo que me encanta. Y quizás pasó también, no sé, creo que también pasó para eso, pasó para visibilizar un poco desde mi lugar el tema de la discapacidad. Creo que uno tiene que tomar lo que nos pasa y siempre tomar la parte positiva, digamos. Y qué podemos hacer con eso que nos pasó, digamos, sea malo o sea bueno.
Y bueno, yo decidí que yo tenía que hacer algo para llevar de manera positiva el tema de la discapacidad, porque está todavía, o sea, si bien cambió y está avanzando mucho, todavía sigue siendo un tabú el tema de la discapacidad, todavía sigue siendo mal visto, sigue siendo una cosa de que hay que mirarlo con lástima, de que pobrecito, de que angelito, de que qué le pasó, de que no puede, de que ay, pobre ella, ¿qué va a hacer ahora? O sea, un montón de prejuicios que existen alrededor de la discapacidad que hay que seguir cambiando y que llegará un momento de que loco, o sea, dejémonos de joder, somos todos distintos y hay gente que camina, hay gente que anda en silla, hay gente que anda con andadores, hay gente que anda con muletas y punto, somos todos distintos. Pero cuesta mucho ver, porque ¿qué pasa? Vos ves una persona en silla de ruedas, lo primero que pensás es que no puede hacer nada. Me pasó muchas veces, vivís sola y manejás, ¿y cómo haces? Y quizás la persona que no está al lado tuyo y no conoce, que está perfecto, porque por ahí no te conoce y no está en contacto con una persona con discapacidad, es muy difícil a veces imaginarse, pero siempre está primero veo que no podés tal cosa. O sea, siempre se ve la incapacidad, digamos, y que para mí está mal. O sea que ayer, Noé, salió un artículo en el diario Infobae, justamente donde se habla de la infantilización de la discapacidad. Uh-huh. y el artículo habla de que es necesario derribar eso. Así. Y no sé, estuve leyendo porque me llamó la atención, Uh-huh. obviamente que hoy ibas a estar acá en el programa. Y, por ejemplo, mira, dice, es un angelito, suelen afirmar muchas personas cuando se encuentran con un niño o una niña con discapacidad, asumiendo una supuesta bondad y niñez eterna que Bueno, descree esa parte de su vamos a decir que sí. autonomía, ¿no? No, yo tengo cara de angelito y soy re bonita. ¿Viste? No. Mira, lo cierto es que esta expresión, desde la buena voluntad, porque la gente muchas veces te lo dice, a ver, de buen corazón, digamos, ¿no? Tal cual. Pero reproduce un imaginario que no tiene nada que ver con la Uh-huh. realidad de la discapacidad. Uh-huh. Y claro, porque los niños deben pedir permiso, no consumen por su cuenta, no salen solos, los chicos no tienen relaciones sexuales. Entonces uno habla de que sí, esta es una niña, una niñita, Claro. que será eternamente así. Sí, y Y por no ahí... lo vuelven adulto a la persona que está padeciendo, no es que está padeciendo, No, sí. que tiene una discapacidad. Exacto. Sí, por ahí pasa... viste que hay gente que nace con una discapacidad y toda su vida vivió con una discapacidad. Yo siempre hago la comparación de que yo viví 25 años de mi vida sin discapacidad. Ujú. Y después hubo un punto de inflexión en el que pasé a ser una persona con discapacidad. Y siempre hago la comparación. O sea, la gente, yo pasé, de un día para el otro pasé a ser una persona excluida de la sociedad, que tengo que trabajar para ser incluida, porque de eso se trata evidentemente hoy, que tenés que ser incluida y que tenés que luchar por la inclusión, que es una de las palabras que directamente no me gusta. A ver, me pasa que me voy a los lugares, si me voy sola, por ejemplo, pasa que la gente me habla como si yo fuera una nena de 10 años. Y yo ya soy una mujer grande. ¿Y por qué por el hecho de estar en una silla de ruedas o tener una discapacidad paso a ser una niñita? Me infantilizan muchísimo. O si estoy con alguien, o mi pareja, o un amigo, o una amiga, lo que sea, no se dirigen a mí. O sea, yo voy a comprar algo, voy a pagar algo, voy a comer algo, voy a un lugar, le preguntan a la otra persona. Como si yo no tuviera ni voz, ni nada, digamos. Es como que anulan directamente a la persona con discapacidad. Yo tengo una discapacidad motriz, no tengo una discapacidad mental que no me puedo comunicar. Y creo que esa parte también hay que cambiar mucho. Y ni hablar de que creen que sos una persona sexuada, que no puedes tener pareja, que no puedes tener una vida social, que no puedes vivir solo, que no puedes limpiar tu casa, que no puedes ir de compras, que no te compras ropa, un montón de cosas. Y por eso siempre hago la comparación, porque antes eso no era un problema en mi vida. Y hoy parece ser una pavada, pero es algo que a mí me frena en un montón de situaciones, digamos. Así que es bastante complicado luchar con la sociedad, digamos.
Es para pensarlo, Noé. Mira, porque estoy pensando yo qué decir y a veces no hay que decir nada. Sí, simplemente pensarlo, lo que estamos escuchando. Son reflexiones para tener en cuenta, porque uno sufre mucho, digamos, además de la que a veces, pasás a ser discapacitada, o como también se dice, con capacidades diferentes. No, en realidad no se dice, está mal dicho discapacitado y está mal dicho persona con necesidades especiales. Somos persona con discapacidad, que eso también hay que cambiar un poco no, un todo, pero no somos ni seres de luz, ni angelitos, ni personas con necesidades especiales. Necesidades especiales tenemos todos. O sea, tenés vos una necesidad totalmente distinta a la mía, la tiene, no sé, cualquier persona. Somos personas con discapacidad. Y eso por ahí a mí me saca mucho cuando vienen y dicen, persona con necesidades especiales. No, esa palabra no existe y dejó de ser nombrada hace mucho y tenemos que, porque yo creo que la palabra tiene poder. Si nosotros no empezamos a respetar desde la palabra, yo creo que después el resto no podemos modificar. Las cosas como son y por su nombre, y correctamente, digamos. Porque vos más que nadie que trabajás en radio, digamos, sabés que la palabra tiene poder y cualquier palabra que digas, digamos, influye en la vida del otro. Entonces está bueno que por ahí empecemos a entender de que la palabra es algo importante y llamar las cosas por su nombre también lo es, digamos. Bien, Noé. Bien. No te estoy retando, ¿eh? No, estoy prestando atención. Y también, mirá, Noé, quiero compartirte algo. La gente también nos comparte su parecer, ¿no? Ulises nos escribe, dice: excelente historia, la de Noelia. Motiva mucho a seguir adelante a pesar de las adversidades que a veces se nos ponen en la vida. Así que gracias, Ulises, también por participar, por compartir tu opinión al 3764-367262. Y tenemos mucho para aprender, ¿sí? Pero creo que ahora, Noé, llegó el momento de ir a un tema musical. Así vamos a relajarnos un poco y después seguimos charlando y reflexionando sobre este tema. Dale. 9 de la mañana, 27 minutos. No space to rent in this town. You're out of luck. 9 de la mañana, 37 minutos. Aquí estamos con Noelia Olivera en Algo que Contar, el programa de la radio que cuenta historias con valores, compartiendo tantas cosas. Y antes que nada, Noelia, mira, compartirte algunos mensajes de nuestros oyentes. Dice: hola, buen día, saludos a Noelia, excelente programa. Estamos escuchando y tiene muchos aciertos en lo que dice. Claudio Susini. Un saludo a Claudio Susini, mi compañero de básquet. ¿Viste? El compañero de básquet. Le mandamos un beso a bueno, Claudio Susini. También muchos saludos para Tony Alcaraz desde Apóstoles. Así que nos están escribiendo la gente. Y bueno, mientras tanto hablábamos con Noelia recién. Y quiero preguntarte, Noé, porque de todo esto que lo que hablábamos, ¿no? ¿Sentís vos que a veces tenés que ser el ejemplo de los demás porque estás en una silla de ruedas? Para nada. No. ¿Y por qué no? ¿Por qué yo tengo que ser ejemplo para alguien que no usa una silla? O, como te decía, fuera del aire, digamos. ¿Por qué una persona que no usa silla tiene que ver a una persona que está en una silla, en este caso, y decir, ay, siempre se puede estar peor, o qué ejemplo, o de qué me quejo? Porque ¿por qué cree que yo estoy sufriendo mi discapacidad, digamos? Porque eso pasa, digamos. Que la gente cree que yo estoy padeciendo mi discapacidad, que yo sufro todos los días, o que yo me levanto todos los días y lo primero que veo es que me tengo que sentar en una silla. Eso ni me acuerdo, o sea, es totalmente automático. Entonces, por ahí hay que cambiar eso. A mí me molesta. O sea, una cosa es decir, bueno, qué ejemplo como deportista, por ejemplo, o qué ejemplo quiero llegar a donde llegó, o me encanta lo que hace, o qué bueno. Y otra muy distinta es decir, ay, qué ejemplo de superación, o qué ejemplo de que cómo sigue la vida después de lo que le pasó. Y yo te decía la otra vez, digo,
quizás uno no sabe la fuerza que tiene o no sabe a dónde puede llegar hasta que uno no le pasa algo, digamos. Y qué aburrida sería. O sea, yo te lo dije también la otra vez, digo, qué aburrida la gente que no le pasa nada, ¿entendés? Que no tiene nada por qué luchar, o ya sea bueno o malo, digamos, de lo que le pasa. Que sigue la vida así como si nada, digamos. O sea, yo me desafío, o sea, yo tengo un desafío todos los días, digamos. Para mí todo es un desafío, y si ni me dicen que no puedo, más quiero ir, ¿entendés? Entonces es como, digo, bueno, es esto lo que tengo, es esto lo que me pasó, y acá tengo que seguir para adelante, digamos. No. La gente por ahí ve que uno está sufriendo, que la está pasando mal, y quizás después que te conoces te das cuenta que no sé qué te pasó a vos cuando me conociste, digamos, cuando conociste a un montón de personas, porque traes a un montón de gente al programa, digamos. Y quizás tenés una visión previa, y después que se van de acá, cambiaste totalmente, digamos. Y creo que pasa por eso también. Porque todo pasa porque nosotros, a ver, no nos llevamos nada. Cuando nos morimos no nos llevamos nada, digamos. Nos llevamos lo que hicimos, lo que somos como seres humanos, lo que dejamos, lo que transmitimos acá en esta tierra, y creo que eso importa, cómo somos como personas, digamos, porque después el resto. Pero si me quieren regalar un audio hoy, no me enojo. No, me encanta tu humor, bien, pero te preguntaba que por qué, por ejemplo, ¿qué te motivó a vos? ¿Sabes por qué? Porque veo que todos quienes tienen discapacidad, por ejemplo, la selección de básquet que estuviste, que compartiste 4 años, que viste a personas de todo el país al lado tuyo, no todas seguramente tenían la misma motivación que vos. Hoy estás compartiendo también básquet adaptado aquí en Posadas, con los chicos. No todos atraviesan la misma situación, y hay un montón de factores que hacen que las cosas sean diferentes, ¿no? Obvio. Por eso por ahí quiero destacar también la diversidad en ese aspecto. Exacto, pero yo creo que también, no es que yo creo que todo pasa por cómo es cada uno. Yo creo que de mi parte y de cómo me toca hoy es como yo era antes del accidente y cómo soy ahora. Yo no soy una persona totalmente distinta a la que era antes, digamos. Yo siempre fui súpermente hiperactiva y me llevaba el mundo por delante y no me importaba nada y le daba para adelante. Creo que también pasa por eso, y quizás lo que me pasó no fue suficiente como para tirarme, no sé. Siempre hacíamos un chiste y decían, bueno, te pusieron un freno a mano desde lo que te pasó, y yo no lo veo así, digamos. O sea, yo sigo haciendo todo, y siempre digo de una manera muy distinta. ¿No crees que te potenció más todavía? Obviamente que sí, pero no todos somos iguales, y quizás hay gente que no tiene ningún tipo de discapacidad y ve la vida de otra forma, y por ahí le pasa, no sé, se rompe una uña y ve como algo que es re malo y lo sufre y demás, pero también está en cada uno. Yo no puedo pedirte a vos que seas como yo, o que superes barreras, o que superes cosas como yo, porque cada persona es distinta, y quizás por ese lado sí, si yo puedo sumar a la otra persona y puedo incentivar a que disfrute más la vida y a que valore más. Me pasó el otro día cuando nos reunimos el lunes a la tarde con vos, que yo tengo un tatuaje que dice vive un día a la vez, y por ahí en la vorágine del día a día uno se olvida de esas cosas. Y esa charla que tuve con vos el lunes a la tarde, cuando yo volví a mi casa, que tenía que pasarte el video, y empecé a buscar y no lo encontraba, me topé con un montón de noticias que hacía un montón que no veía, de mi accidente y de todo lo que iban diciendo, y de lo grave que estaba, y de todo lo que fui superando. Y me acuerdo que en ese momento estaba en mi casa y dice, güey, ¿entendés? O sea, yo estoy acá, estoy contando, ¿entendés? Y digo, qué loco como uno no valora muchas veces el estar vivo, el poder abrazar a tus seres queridos, el no sé, a veces voy en el auto o estoy en mi casa limpiando y digo, estoy acá, no estoy internada en un hospital, hay gente que la está padeciendo y la está sufriendo y tiene un familiar que está muy enfermo y no sabe qué tiene, y nosotros tenemos todo y no valoramos. Y qué importante es valorar la vida, qué importante es saber que estás vivo y que
no sé, el simple hecho de estar vivo, de que podés disfrutar, de que sabés que mañana no sabés qué te puede pasar. ¿Entendés? Y cuando yo empecé a ver todas esas noticias dije, güey, yo estoy acá, ¿entendés? Y estuve internada mucho tiempo y estuve muy mal mucho tiempo y casi no la cuento. Y entonces dije, bueno, en algún momento voy a imprimir algo y voy a pegar en la puerta y para acordarme realmente, porque a veces me pasa a mí que pasé por toda esta situación fea, que tampoco a veces me acuerdo de que estoy viva y de que puedo disfrutar de las cosas tan lindas de la vida, digamos. Y qué poco valoramos todo, digamos, lo que tenemos. Y creo que todos deberíamos valorar un poco más el estar vivo y el disfrutar y de no hacernos mala sangre por tantas cosas pavas en la vida. Porque a veces nos hacemos problemas por muchas cosas sin sentido. Y qué importante es valorar. Qué lindo, Noé, qué lindo. Mira, creo que como estamos cerca del final de nuestro programa. Nos quedamos una hora más. No, ¿sabes qué? Tengo un par de preguntas que sí o sí, pero te quiero hacer en el próximo bloque. Y ahora quiero que escuchemos un tema musical, así también vamos a leer un poco los mensajes de la gente. Y realmente cosas muy, muy lindas. Así que sigan enganchados a Cadenas Express, que está con nosotros Noelia Olivera. Pero primero vamos a un tema musical.